Estaremos exponiendo la palabra de Dios en este importante cuadro bíblico. Primera de Tesalonicenses. Espero que no me pase lo que me pasó anoche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 2 al versículo 10. Estas son, algunos llaman estas cartas, las cartas de los Ense, porque ahí está Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, a partir del versículo 2 hasta el versículo 10. Bendito sea, ayúdame. Aleluya. Vamos a dar lectura a esta porción de la palabra de Dios en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. El título que lleva la Reina Valera es Ejemplo de los Tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nuestro y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo que da el Espíritu Santo. De esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solamente en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios así se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué palabra más extraordinaria, que yo se la voy a explicar. Está diciendo Pablo aquí, cuando dice que no tenemos necesidad de hablar nada, o sea, acerca del evangelio. Es una declaración muy importante. Dice el versículo 9: ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar desde los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, quien nos librará de la ira venidera. Demos gracias al Señor. Ore por mí mientras yo también me presento en oración. Yo te pido, mi Dios, que me ayude a poder predicar tu palabra en el poder del Espíritu Santo. Mira mis debilidades. Mira cuántas intenciones malvadas hay en el corazón mío al pararme de este lado, de este púlpito. Yo te pido que no solamente yo lo pueda reconocer, sino que si algún día alguien me lo corrige o me reprende cualquier cosa, que yo lo asuma con humildad y lo acepte. Porque yo sé, oh Dios, que no es lo mismo ser corregido directamente por ti cuando estudiamos tu palabra o cuando estamos en oración, que cuando es otra persona que nos corrige o a quien tu Dios puede usar para corregir. Estoy parado detrás de este púlpito con
todo el temor y la reverencia con la cual tú me puedes ayudar. Permíteme exponer tu palabra con humildad y saber que toda la gloria es de Dios y no mía y de los hombres. ¡Gloria a Dios! Gracias, Padre. Puede sentarse, mis hermanos. Estaremos hablando hoy bajo el tema una iglesia influenciada por el poder del Evangelio. Una iglesia influenciada por el poder del Evangelio. Yo creo firmemente que esto es algo sumamente extraordinario, poder ser influenciado por el Evangelio. Nuestro país, República Dominicana, fue colonizada por los españoles, y cuando los españoles llegaron a esta pequeña isla, tomando posición con mayor auge en esta parte de nuestro país y dejando a un lado la parte que corresponde a nuestro vecino país, en esa colonización, nosotros como isla, como compoblano, nosotros que, bueno, el que conoce un poquito de historia, no pretendo ser un historiador, sabemos cuáles eran las personas que habitaban nuestra tierra. Pero donde quiero llegar es que nuestra tierra soberanamente el Evangelio entró a esta nación por personas que emigraron de otros países. Imagínense, hermano, que nosotros hubiésemos sido colonizados por África. Hoy estuviésemos nosotros recibiendo las consecuencias que están recibiendo nuestros hermanos haitianos. Yo no sé cuáles de nuestros hermanos de esa nación que se congregan con nosotros aquí pueden conocer cuál es la religión oficial que impera en Haití. Es el vudú, una práctica hechizadora, vamos a llamarle, una práctica extraña y completamente divorciada de la palabra de Dios. ¿Por qué introduzco de esta manera nuestra predicación en esta mañana? Porque nosotros vamos a hablar acerca de una iglesia que es influenciada por el poder del Evangelio. Nosotros vamos a ver en esta mañana qué es el poder del Evangelio y qué es predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Cuáles son las cosas que ocurren y cuáles fueron las cosas que llevaron a esta iglesia de Tesalonicense a ser tan influenciada de una manera tan positiva, y fue el poder del Evangelio. Pero antes de nosotros exponer el pasaje bíblico que hemos tomado para estudiar en la mañana de hoy, que el que acabamos de leer, yo quisiera, amados hermanos, permítanme brindarle algunos datos de importancia o de interés acerca de esta carta de Tesalonicense y de esta ciudad de Tesalónica. Gloria a Dios. Uno de estos datos es, para mí cuando yo lo estudié, fue impresionante, me sorprendió. Y es que se cree que la primera carta a los tesalonicenses es la primera carta del apóstol Pablo. Pablo es uno de los autores del Nuevo Testamento que tiene más auge, o sea, que escribe más y le aporta más al Nuevo Testamento. Tiene aproximadamente 13 cartas y se cree que esta carta, primera a los tesalonicenses, es la carta más antigua del apóstol Pablo, es decir, la primera carta que Pablo escribe. Pero no solamente eso, sino también que se cree que es posible que sea la carta más antigua o el libro más antiguo del Nuevo Testamento. No sé cuáles de ustedes saben, yo sé que algunos aquí saben lo que voy a decir,
Los libros de la Biblia no están ordenadamente de manera cronológica, es decir, en tiempo sucesivo, cuál fue escrito primero que otro. O sea, no, aunque Mateo ocupe el primer lugar en el Nuevo Testamento, eso no significa que el primer libro que fue escrito en el Nuevo Testamento fue Mateo. Aunque Génesis esté en el primer lugar del Antiguo Testamento, tampoco, pues, Génesis no fue escrito en primer lugar. Se cree que el libro más antiguo del Antiguo Testamento es el libro de Job. Eso es lo que algunos estudiosos de la palabra de Dios creen. Simplemente le estoy dando una introducción acerca de esta carta para nosotros adentrarnos a predicar acerca de ella y también de la ciudad, porque es importante, mis amados hermanos. Bueno, ¿qué podemos decir de esta ciudad? Pero antes vamos a reafirmar que tanto la primera y la segunda carta de Tesalonicenses, el autor es el apóstol Pablo. Esta carta también está dirigida originalmente a esta iglesia. Es decir, cuando se escribió esta carta no fue dirigida a ningún creyente después del siglo II, vamos a decir, sino que esta carta fue dirigida originalmente a estos creyentes. Pero ¿de qué manera puede esta carta de la palabra de Dios hoy a pleno siglo XXI bendecirnos? ¿Cómo puede la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo, cómo puede esa palabra ministrarnos hoy con el mismo poder que ministró a los hermanos de la iglesia de Tesalónica? Bueno, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil para instruir, para corregir, para redarguir y para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y el poder que la palabra de Dios inspirada de hace 2000 años tiene el mismo poder para actuar en los corazones hoy. A Dios sea toda la gloria. Amén, gloria a Dios. Es bueno también decir que en la ciudad, esta ciudad de Tesalónica era la ciudad más poblada y también más próspera del antiguo reino griego de Macedonia. Y todo eso tiene su influencia, ¿verdad que sí? Imaginémonos que nosotros vivamos en un municipio donde hayan, no quiero decir, ojo, no quiero decir que este es el poder del evangelio, que una ciudad sea próspera. No quiero decir esto. Lo que quiero decir es que hay medios físicos que Dios usa para la propagación del reino de Dios. Si usted tuviera un autobús, si todos nosotros tuviéramos un auto, ¿no fuera más fácil en el momento que usted y yo tuviésemos que trasladarnos a una ciudad a llevar el evangelio? Claro que sí, mi amado hermano. Eso es lo que le quiero decir. Y esta ciudad, yo creo que al ser la más poblada de ese tiempo y la más próspera, esto tuvo un lugar en lo que tiene que ver con la propagación del evangelio. Y todo esto es debido a dos características principales. O sea, hay dos características principales de lo que le voy a decir, que son muy importantes. En primer lugar, la ciudad fue construida en el mejor puerto natural del mar Egeo. O sea, una posición que la coloca en un auge muy importante. Y número dos, se encontraba ubicada sobre la principal carretera que unía a Roma y a Asia. Eso también es importante. Imagínense que el distrito municipal de Quitacoraza estuviera ubicado al norte de Santo Domingo. Creo que nuestra posición económica hubiese sido otra, nuestra influencia, y estuviéramos mejor conocidos a nivel nacional. Eso es lo que ocurre con esta ciudad. Los primeros convertidos también en Tesalónica, este es un detalle importante de esta carta, fueron algunos europeos. Los primeros convertidos que aceptaron el evangelio que fue proclamado
por los apóstoles, encabezado por Pablo, Timoteo y Silvano. Aunque no lo leímos, eso está en el versículo 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano se cree que es aquel que hizo el dúo con Pablo en el libro de los Hechos, cuando Pablo y Sila cantaban himnos a Dios. Se cree que es el personaje. Pablo, Silva y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Estos fueron los primeros cristianos convertidos en aquella ciudad. Y como resultado, oigan cuál fue el resultado. Ellos se enfrentaron a una gran persecución. Es posible que el tú haber aceptado a Cristo como tu Salvador te traiga persecución. No te lo encuentres extraño. Esto es lo que la Biblia nos ha enseñado a través de la historia. Desde el siglo I los cristianos han venido siendo perseguidos ferozmente. Pero vamos a ver lo que es una iglesia influenciada por el poder del evangelio. En primer lugar veremos cuáles fueron las razones y el motivo que llevaron al apóstol Pablo a agradecer, a sentir gratitud por los tesalonicenses y también a elogiar a estos hermanos. ¿Cuál fue el motivo? Es posible que exista algún motivo erróneo, equivocado, torcido en el corazón nuestro para hacer un halago o para hacer algo que aparentemente se vea bonito o bien. Pero vamos a ver cuál fue el motivo que movió a Pablo, que en los versículos 2 empezamos diciendo, oiga lo que dice Pablo: damos siempre gracias a Dios. Siempre. Esto significa que Pablo siempre, constantemente, y el texto lo dice bien claro, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Es importante que Pablo también dio gracias por la iglesia de Corintio. Y la iglesia de Corintio, usted sabe cuáles eran las características y los problemas que tenía esa iglesia. Pero específicamente Pablo da gracias por los tesalonicenses, haciendo siempre memoria de ellos en sus oraciones. Es decir, Pablo los llevaba constantemente en oración. Daba gracias por estos hermanos. Daba gracias por la prosperidad espiritual que estos hermanos, yo gozarme enormemente por el avanzar de la iglesia local. Es como yo gozarme por la prosperidad espiritual de cada uno de ustedes. Eso era lo que ocurría con el apóstol. Es para nosotros un motivo de gozo. Y damos gracias a Dios por el avance de otros cristianos. Veo la prosperidad de Dios en esa persona. Gracias por la iglesia tal que está avanzando, está creciendo. Pablo era un hombre agradecido. Y yo creo que una de las cosas buenas que nosotros podemos aprender de Pablo era que Pablo era un hombre agradecido. Pablo era un hombre que no le daba lugar a la envidia en su corazón. No. Por la prosperidad de otros cristianos. Estas cosas no son comunes, hermanos, en nuestros días. No son comunes en nuestro tiempo. Es posible verla en algunos sitios del mundo, pero no son comunes. Más bien nos arropan otras cosas, que no es el amor, que no es el gozo, ni la satisfacción de ver a otro crecer y madurar en el camino de Dios. Sutilmente el enemigo nos trae envidia, trae celo sutilmente. Sin embargo, yo debo gozarme en gran manera por el avance de otros cristianos, sin dejar a un lado que el avance de los cristianos de Tesalónica era por producto del poder del evangelio que esta gente había recibido. No se puede atribuir a otra cosa. Pablo agradece a Dios porque los tesalonicenses están mostrando alguna característica de la vida cristiana. ¿Cómo la mostraban ellos? La evidenciaban en su estilo de vida, su forma de ser, su forma de amor, de proclamar el evangelio, en su fe, en su amor, en su esperanza. Ellos mostraban estas características esenciales de la vida cristiana. Hay cosas, y esto es importante decirlo, hay cosas en la vida cristiana que son esenciales.
mientras que hay otras que no. O sea, a veces nosotros mostramos cosas de la vida cristiana que no son esenciales. Podríamos poner un ejemplo. Nosotros podríamos mostrar, yo hablo muy poco de esto, pero lo traigo a colación para poner un ejemplo. Nosotros podríamos mostrar una apariencia por fuera, ¿verdad?, que tal vez no pueda ser esencial. Sin embargo, la fe, el amor y la esperanza son cosas esenciales de la vida cristiana, y estos cristianos lo estaban mostrando, y Pablo fue movido profundamente a dar gracias a Dios por ello y a ser movido constantemente a orar por estos cristianos. Ahora bien, Pablo sabía que las consecuencias y prácticas de la obra de estos cristianos, el trabajo y la constancia de estos creyentes, era por la conversión extraordinaria del poder del evangelio. Una conversión que no traiga consigo cambios en la vida de un cristiano, no ha habido una conversión genuina. Una conversión que no traiga consigo pasión por Dios no es una conversión. Una conversión de una persona que no traiga consigo el amor y la esperanza que nosotros tenemos en Dios no es una conversión genuina y verdadera. Ahora vamos a ver los resultados de recibir el evangelio en el poder del Espíritu Santo. Estos resultados son tangibles, usted lo puede ver. Ya nosotros acabamos de ver las razones de las que Pablo da gracias a Dios por los tesalonicenses. Vemos que fue por su avanzar en Dios. Ya vimos que Pablo daba gracias por esto. Y todo esto es el resultado de esas personas haber recibido el evangelio en el poder del Espíritu Santo. Pero vamos a ver cuáles son los resultados de haber recibido o de recibir el evangelio en el poder del Espíritu de Dios. La llegada del evangelio a los tesalonicenses o a esta ciudad trajo consigo un avivamiento que tuvo como resultado una vida práctica de la vida cristiana. O sea, cuando el evangelio llega a una ciudad, el evangelio, como es definido en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es decir, el evangelio es poder, y así está descrito en la palabra de Dios. Pero ¿qué tipo de poder actúa y opera a través del evangelio de Jesucristo, que tuvo un impacto tan poderoso en esta iglesia de Tesalónica? Gloria al Señor. La fe, el amor, la esperanza y un fervor por el Señor Jesucristo fue lo que arropó a estas personas, a estos cristianos. Oh, qué iglesia que puede ser un ejemplo para nosotros hoy en el siglo XXI. A pesar de que el apóstol, cuando escribe esta carta, esta era una iglesia joven. Y a pesar de todo esto, esta iglesia joven, cuando hablamos de iglesia joven, nos referimos a una iglesia que está empezando, una iglesia que apenas está recibiendo el evangelio. Y a pesar de todo eso, o sea, no se necesitan 35, 40 años para que una iglesia esté fundamentada en los principios del poder del evangelio. No, esta iglesia en poco tiempo había recibido el evangelio con solicitud y había hecho efectos poderosos en la vida de estos cristianos. Los tesalonicenses no habían tratado el mensaje como un mero discurso religioso. No, eso es lo que sucede en las religiones. Usted va a una reunión de testigos de Jehová y los discursos son muy elocuentes, son muy bonitos. Usted va a otra religión, sin mencionar nombre, y usted puede escuchar unos discursos hermosos, bien ordenados, con mucha oratoria, con mucha elocuencia, pero que están vacíos, carecen de poder. Y esa es la diferencia que existe entre el verdadero evangelio, el poder del evangelio, y la religión. Tiene que haber efecto, tiene que haber cambio significativo en la vida del creyente. Evidentemente, hermano,
Al decir esto, de que los tesalonicenses no habían recibido el evangelio como un discurso de palabras hermosas, evidentemente cabe destacar que ellos utilizaban sus palabras, porque el evangelio no había llegado a través de ángeles que descendieron del cielo a predicar. Obviamente Dios usó hombres de ahí, de Tesalónica, para exponer el evangelio. Y esto no significa que ellos no predicaban verbalmente la palabra de Dios, pero sí sabemos que lo habían recibido en sus palabras, pero no solamente en palabras, lo habían recibido en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre. Ahora, ¿qué significa eso? Que ellos lo habían recibido en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre. Número 1, en poder. Dice que el mensaje obró en sus vidas con una energía sobrenatural. La persecución no pudo detener a estos cristianos. Cuando el poder del evangelio llega a una ciudad o llega al corazón de alguien y llega mediante el poder transformador del Espíritu Santo, esa persona está preparada para ser perseguida, verbalmente, físicamente, de cualquier índole. Y estos hermanos habían recibido el evangelio en el poder del Espíritu Santo, produciendo conversiones de pecado, de tal manera que dice la Biblia, oiga lo que dice Pablo, que estas personas habían sido convertidas de sus ídolos a Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Que ellos habían entendido que sus ídolos carecían de poder en lo que ellos necesitaban. Esta persona, la simple predicación del evangelio, la simple proclamación humilde del evangelio, tuvo como efecto una conversión genuina y poderosa en la vida de estos cristianos. De su pecado, arrepentimiento y conversión real. Esto fue lo que ocurrió en la vida de estos cristianos. Número 2, en el Espíritu Santo, este poder había sido producido por el Espíritu de Dios. Amados hermanos, si el Espíritu Santo no acompaña, Aleluya. si el Espíritu de Dios, amados hermanos, no acompaña la proclamación del evangelio, no van a ocurrir las cosas extraordinarias, maravillosas que nosotros esperamos del evangelio. Número 3, en plena certidumbre. Pablo predicó con gran confianza. Los tesalonicenses aceptaron con plena certidumbre, escuche bien, como la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue una plena certidumbre de su fe. Cuando la fe de un cristiano no ha sido impactada por el poder del evangelio, mi amado hermano, nosotros estamos fundados sobre arena. Pero cuando la fe está fundada sobre una certidumbre y una plena confianza de la fe cristiana y la verdadera fe cristiana, amados hermanos, no existirá ningún poder en esta tierra que lo pueda apartar a usted del santo evangelio. Vamos a ver el poder del evangelio que trae avivamiento. Y esto fue lo que ocurrió en esta iglesia. El poder del evangelio, ese simple evangelio, trajo un avivamiento extraordinario en esta iglesia. El testimonio de estos creyentes no se quedó solamente en Acaya, no, ni tampoco en Macedonia, no se quedó ahí. Ellos no se frisaron de esa manera, sino que volvieron el cristianismo, lo reproducieron por todo lado. Y esto es lo que llena al apóstol Pablo de asombro. La palabra del Señor se divulgaba en círculos cada vez más amplios. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que nosotros no nos limitemos, hermano. Que nosotros llevemos el evangelio donde quiera que Dios nos permite estar. Primero en Macedonia, en Acaya y luego en todo lugar.
De tal manera, que esto fue lo que le dije que fue extraño, que Pablo no tuvo que hablar acerca de este evangelio a la gente, porque ya la gente había oído el evangelio. O sea, no, esto no significa que ya la gente escuchó el evangelio. Ya nosotros predicamos en Quitacoras entero, ya la gente ha oído, no vamos a predicar. Lo que Pablo está diciendo es que la gente había recibido el evangelio. O sea, lo había escuchado. ¿Qué sucede con una persona que es evangelizada y viene a Cristo? Ya usted no tiene que evangelizarlo de nuevo. Usted tiene que predicarle las verdades del evangelio que lo van a hacer crecer. Y eso es lo que Pablo está diciendo. De tal manera, estos cristianos habían proclamado el evangelio que Pablo no tenía necesidad de seguir anunciando. Si nosotros hemos bebido verdaderamente del agua de vida, de la salvación, los ríos de agua viva emanarán a aquellos que tenemos a nuestro lado. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué va a hacer una persona que corra dentro del río de agua viva? Esos ríos de agua viva se convertirán en la proclamación fervorosa del evangelio de Cristo. Déjese el profeta tranquilo. Ellos están hablando ellos dos ahí, un lenguaje medio raro. La verdad es, hermano, que proclamar el evangelio en el poder del Espíritu Santo es como cuando un pecador tiene la oportunidad de ver el rostro de Cristo dentro de su corazón. Oiga cómo lo describe un escritor. Es aquella mirada que a Pedro rindió. Es aquel rostro que Esteban contempló. Es aquel corazón que con María lloró. Es lo único que de los ídolos nos apartó. Aleluya. Lo único que nos puede apartar a nosotros de nuestros ídolos, de aquella cosa a la que estamos aferrados, es el poder de Dios. Es cuando vemos el rostro de Cristo brillar en nuestros corazones. Lo único, hermano, es el poder de Dios que nos permite ver el esplendor de Cristo, la gracia de Cristo que se abrió en la cruz del Calvario. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver esa gracia esplendosa, es lo único que nos puede rendir al Señor. ¿Usted quiere ver una iglesia impactada por el poder del evangelio? Ríndase sin reserva a Cristo, hermano. Ríndele tus talentos, ríndele tus dones. Ríndele tu juventud al Señor. Entrégate en cuerpo y alma a Cristo. Hay demasiado trabajo que hacer en la obra de Dios, mi amado hermano. Hay demasiadas cosas que hacer. Yo quiero concluir. Es evidente en esta exposición de Primera de Tesalonicenses que es una muestra de que el propósito del evangelio es encender una llama en nuestros corazones por Cristo que tenga como resultado una vida práctica y ejemplar. Esto fue lo que ocurrió con estos cristianos. Gloria a Dios. Ese es el propósito del evangelio. Cuando el evangelio llega a ti, cuando llega a un pueblo, cuando llega a una ciudad, es encender el corazón de la persona que arda por Dios. Que cuando vengan las persecuciones, ese fuego que arde dentro de ti no le permita la persecución apartarte de Dios. Gloria. Gloria. Ese fuego que arda dentro de ti te permita predicar el evangelio con compasión. Mi amado hermano, que te permita unirte a tu iglesia local, que te permita amar a tus hermanos, que te permita compartir el evangelio con quien tú tengas la oportunidad de compartirlo. El evangelio, más que un discurso de palabra, es el poder de Dios revelado en Cristo. Y no en ningún poder eclesiástico, político, económico y social. Cuando hablamos de eclesiástico nos referimos a un cuerpo ministerial, pastor, evangelista, entre otros. No, el evangelio, el poder del evangelio no viene por un líder. Viene por Dios y por su gracia. Tampoco viene por poder político. Y si fuera así, ya el evangelio no existiera.
y quien estuviera imperando fuera la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica recibe mucho y el Evangelio no. Entonces no es un poder político y el Evangelio ha crecido en el mundo, hermano. Tú puedes ser influenciado por el Evangelio hoy a pleno siglo XXI, hermano, como lo fueron aquellos cristianos. Pues el Evangelio es el mismo, Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Así que iglesia de Quitacoraza, levántese, hermano. Levántese y no permita que nadie te robe la palabra de Dios que ha sido sembrada en tu corazón desde el día en que tú te convertiste a Cristo. No deje que ninguna circunstancia arrope tu corazón de tal manera que ya no sienta la pasión que ardía en tu corazón por el Evangelio. Hermano, el Evangelio es maravilloso. ¿Qué fuera esta tierra sin el Evangelio? Aleluya. ¿Qué fuera? Cristo afirmó esto cuando dijo: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Mis hermanos, de manera que usted y yo cada día debemos procurar conocer este santo evangelio que trae cambio y transformación en la vida de todo aquel que lo acepta, como lo aceptaron los tesalonicenses. Padre, gracias por tu palabra.